La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en este domingo cuarto del tiempo ordinario. Vamos avanzando, miren ustedes cómo vamos avanzando en este tiempo. Claro, nos hace falta 30 semanas todavía del tiempo ordinario. O sea, ustedes dirán, Padre, pero falta mucho. Bueno, vamos tranquilos, no te llevamos prisa. Vamos avanzando poco a poco. Eso es lo hermoso de nuestras meditaciones y de acercarnos a la palabra con tranquilidad. No llevamos prisa para nada. Tranquilos, vamos avanzando en este tiempo. Muy bien, y estamos, ¿se recuerda en qué ciclo? ¿Se recuerda qué evangelio es el que meditamos en este ciclo? Es más, ¿se recuerdan los textos de la semana pasada? ¿Lo recuerda o ya se lo olvidó? Fíjense bien que vamos a profundizar en ese punto porque muchas veces en la iglesia nos podemos escandalizar cuando se cae una partícula al suelo del cuerpo de Cristo. Y claro, tiene una gran reverencia y necesitamos cuidar y proteger y velar porque el cuerpo de Cristo no vaya a caer en el suelo. Por eso en el momento de la comunión debemos tener mucha reverencia al momento de recibirlo. Pero así como se le da reverencia a la palabra, al cuerpo de Cristo, también tiene que tenerse reverencia para con la palabra. Porque muchas veces llegamos a la Eucaristía y ha sucedido, quizás les ha pasado a ustedes, que cuando se va a la homilía y el padre quiere hacer mención de la primera lectura, les pregunta, ¿de dónde fue tomada la primera lectura? Y hay muchos que no lo recuerdan. Hay muchas personas que no lo recuerdan. Así que cuidado, porque sí, como repito, tenemos tanta reverencia al cuerpo de Cristo, también debemos tener reverencia a la palabra, porque son dos banquetes. Así como comulgamos con tanta reverencia, así también tenemos que tener la comunión de la palabra de Dios, con mucha reverencia. Así que pensemos en eso. Pero bien, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes habernos consagrado la acción del Espíritu Santo. Hagamos la oración al Espíritu, pidiéndole que fluya en nuestros corazones. Hoy, Espíritu Santo, queremos pedirte que abras nuestra mente para poder comprender esta palabra que se nos va a regalar. Que abras nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicar la buena nueva. Espíritu Santo, infunde tu gracia en nuestros corazones para hacer siempre tu voluntad, que podamos dejarnos llevar por tu misericordia y sobre todo, impregnados de tu amor, poder dar testimonio siempre que realmente estás en nuestros corazones y que somos tus templos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos al texto. Recuerden que son 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? Acerquémonos a la palabra de Dios. Nos acercamos ahora, queridos hermanos, a la palabra de Dios. Recuerden que es un banquete. Y como ya les decía en la primera parte, que hacíamos la oración al Espíritu Santo, recordar los textos. ¿Se recuerda? Estamos en el ciclo C, y en el ciclo C, ¿cuál es el evangelista? Lucas. Y estamos en este cuarto domingo. Fíjense bien, primero meditamos en este año, lo que va en este año, para hacer un poquito de memoria, la Epifanía, el 2 de enero. Luego, después de la Epifanía, celebramos el bautismo del Señor. Leímos un texto de Lucas. Y lo hermoso del texto de Lucas es que decía, tú eres, en relación a los otros evangelios que dicen, Él es mi Hijo amado. En el Evangelio de Lucas dice, tú eres mi Hijo amado, mi predilecto, en quien me complazco, decía el texto de Lucas. Hermoso, porque nos podemos nosotros también apropiar ese texto diciendo, yo soy tu Hijo amado. Muy bien. Luego, después del bautismo, empezamos el tiempo ordinario y meditamos el tercer domingo, el domingo de la palabra. Se recuerda, meditamos el texto cuando Jesús llega a... Aquí hay otro texto, aquí me estoy saltando uno, ya me acordé, para que vean que el Espíritu Santo me ayuda también, ¿no? O sea, meditamos aquel texto de las bodas de Caná, se recuerda, el tercer domingo, bodas de Caná, así fue. Y luego, el siguiente domingo, meditamos el texto cuando Jesús llega a la sinagoga y lee un texto de Isaías, el Espíritu Santo está sobre mí. Pero ha comenzado el Evangelio de Lucas, que es el que estamos leyendo ahora, diciendo, te escribo a ti, querido Teófilo. ¿Se recuerda? Estaba
el evangelista Lucas, hablándole a ese Teófilo. ¿Y quién es Teófilo? Les decía, el amado de Dios, que nosotros hoy somos esos Teófilos. Pues bien, y entonces hemos meditado esos textos de esa forma y ahora nos acercamos al cuarto domingo del tiempo ordinario para meditar y seguir meditando el Evangelio de Lucas y la continuación de lo que escuchamos el domingo anterior. Cuando Jesús llega a la sinagoga, lea el texto, ahora entonces leamos la continuación, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 21 al 30. Ahí vamos a encontrar el texto para este domingo. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 21 al 30. Búsquelo por favor en su Biblia para que juntos hagamos este ejercicio y así poder profundizar en lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Ya le hemos pedido al Espíritu Santo que fluya en nuestros corazones, ya le hemos pedido a Él que nos haga comprender la palabra y por lo tanto ya cuando tomemos el texto tendremos ese apoyo que es necesario en nuestra vida espiritual. Muy bien, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, en la continuación de lo que leímos el domingo anterior, versículos del 21 al 30. ¿Lo tiene? Hagamos juntos el ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya, queridos hermanos, hemos leído el texto, ya sabemos de qué habla. Como les decía, es la continuación de lo que leímos el domingo anterior, el domingo tercero del tiempo ordinario. Leímos cuando Jesús llegó a la sinagoga en su nación, en su territorio, Nazaret, y ahí leyó el texto del profeta Isaías. Y el texto de ahora nos está poniendo en el contexto, por aquello que se nos olvida, como les decía, porque hay quienes quizás se les olvidó de que trató el evangelio del domingo anterior, nos ponen en el contexto, diciéndonos: en aquel tiempo, estoy leyendo la versión que vamos a escuchar en la liturgia de la palabra para este domingo, estoy leyendo lo del leccionario. Dice: en aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías capítulo 61 es el que leyó, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Perfecto. Y ahí entonces dice el texto que todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, porque habían fijado su mirada en él. Estaban admirados de la forma que decía y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Porque lo habían visto crecer ahí, entre medio de ellos. ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el que vimos crecer con nosotros? Por aquello de algunos quizá que inventan algunas locuras que tenemos, que dice que Jesús anduvo viajando, que no sé por dónde, que hasta por América anduvo.
son locuras del mundo, ¿no? Dice que no es este el hijo de José, porque lo vieron crecer, lo vieron estar ahí con ellos, en medio de ellos, ir al pozo a recoger agua, quizá tenían alguna mesa hecha por su papá y por él, tenían algún artesón que lo había construido él con su papá, en fin, o sea, había crecido con ellos. Y por eso entonces se admiran de la forma que está hablando, porque dice, hoy se ha cumplido esta palabra. El Espíritu Santo está sobre mí, ha dicho él, citando el texto de Isaías, diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje en la Escritura que ustedes acaban de oír. ¿En quién? En él. Por eso están admirados de la forma que está hablando. Y ya recordemos que había comenzado su vida pública. Por lo tanto, ya había empezado a hacer milagros. Y él dice, Jesús le dijo, seguramente me dirán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué? Porque no eres tú el que ha estado con nosotros. Y ahora que vienes hablándonos así de bonito y tantas cosas. Y lo que pasa es que también Jesús no leyó una parte del profeta Isaías que decía que ha venido a tomar venganza de los pueblos. Esa parte negativa no lo ha leído Jesús, solo ha leído no lo que le interesa, porque no es eso, sino que Él viene a sanar, Él viene a liberar, Él viene para estar con los pobres, Él viene para darle vista a los ciegos, para proclamar un año de gracia, y ahí se quedó. Faltaba para tomar venganza de los pueblos. Si usted agarra el profeta Isaías, lo verá. Y entonces no lo dice, y eso ya causó extrañeza. Por eso irán ellos, médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído, que has hecho en Cafarnaúm, porque ahí recuerden que comenzó su ministerio. Ya había sanado, la gente estaba detrás de él por los milagros que había hecho. Pues ¿por qué no lo haces aquí? Y él termina citando dos pasajes del Antiguo Testamento, primero con el profeta Elías y luego con el profeta Eliseo. Cuando el profeta Elías, había una gran sequía, dice él, llega donde la viuda de Sarepta, que ya conocemos el texto. Cuando esa mujer no tenía nada que comer, solo tenía un poquito de harina y un poco de aceite, y luego la muerte. Y le dice el profeta, haz lo que te estoy diciendo, prepárame un bocado y luego comerás tú y tu hijo. Y la mujer lo hizo y nunca le faltó el aceite ni la harina. Y lo mismo con el leproso, con el profeta Eliseo, cuando era un leproso de Siria, de Naamán, de Siria, que es sanado de la lepra. Y se recuerdan cuando él dice, ¿para qué vine tan lejos? Y me dice que me vaya a bañar en ese río, si nosotros tenemos mejores ríos que este. Pero le dicen, haz lo que te dijo el profeta Eliseo. Y va, se baña y queda limpio. Pues bien, Jesús citando esos dos textos, hace verle a la gente lo que puede suceder. Ya no le gusta a la gente lo que ha escuchado, aunque antes estaban fijando su mirada en él, aunque estaban admirados de su palabra, ahora ya no les gustó. Ahora ya no les gusta lo que les está diciendo Jesús, porque quiere implantar en ellos un cambio. Quiere que ellos comprendan lo que trae esa novedad, que no es para venir a tomar venganza, sino que al contrario es para instaurar el año de gracia, para tener un cambio de vida, no para seguir en lo mismo, no para seguir en la venganza, no para seguir peleando con los imperios en ese momento, sino para instaurar un año de gracia, para que haya un cambio de vida, para la liberación de los oprimidos, para buscar la salvación con el Señor, y ese cambio se tiene que dar, y eso que no le gusta ya entonces a la gente, porque Jesús dice aquí va a haber algo, y aquí tiene que suceder algo. ¿Y qué hicieron? Como no les gustó lo que Jesús les estaba diciendo, la mejor salida es deshagámonos de esta persona. Y entonces es cuando al oír todo esto, los que estaban en la sinagoga, dice el texto, se llenan de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad. Fíjense bien lo que van a hacer con Jesús, que después de clavar su mirada en él, lo van a sacar de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad. Desde lo alto quieren despeñarlo, pero él, pasando, dice el texto, por en medio de ellos, se aleja de ahí y se va a otros pueblos a hacer milagros, porque su propia nación, porque su propia gente no lo quiso escuchar, porque su propia gente prefirió sacarlo y despeñarlo. Ya
debemos ir comprendiendo por dónde vamos entonces a meter la meditación en la segunda parte de nuestra lectio divina. Por dónde va a ir entonces nuestra reflexión, por dónde ya el Espíritu Santo nos va impulsando para comprender la palabra. Pues bien, eso es lo que hemos escuchado, ahora lo haremos nuestro con la segunda parte. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué te dice a ti el texto? Pidámosle siempre al Espíritu Santo que siga fluyendo en nosotros para poder comprender lo que quiere para cada uno de nosotros para este domingo. Vamos a la segunda parte de nuestra lectura divina. Ya leímos el texto, movidos por la acción del Espíritu Santo, recuerden, ya sabemos de qué habla. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿y en nuestra vida queremos igual que esta gente de Nazaret sacar y despeñar a Jesús de nuestros corazones? Fíjense bien que de entrada nos sale esa pregunta y tenemos que hacerla y tenemos que meditarla. ¿También nosotros queremos despeñar a Jesús? Recordemos que el domingo pasado la gente tenía fijada su mirada en Jesús. Yo les decía, tenemos nosotros también que fijar nuestra mirada en Él. Pero una semana después encontramos este texto, que obviamente lo estamos leyendo de una semana de por medio, pero el pasaje siguió corrido, o sea, en el mismo momento se dan las cosas. Pero bien, el punto aquí es, ¿y nosotros? ¿Queremos también despeñar a Jesús porque lo que ya nos está proponiendo no nos gusta? Fíjense bien, es como un punto de reflexión, un punto de meditación, cosa que yo no te voy a responder la pregunta, porque ya cada uno de nosotros debe responder a esa pregunta. Ahí en lo profundo de nuestra vida, en nuestra meditación personal, cada uno tendrá que responder a esa pregunta. ¿Quiero yo sacar a Jesús? ¿O en qué momento de mi vida quiero sacar a Jesús? ¿O ha sucedido que he sacado ya a Jesús de mi corazón en algún momento de mi vida? ¿No me ha gustado lo que Jesús me ha pedido, que lo he sacado de mi corazón? ¿Lo he despeñado de mi vida? ¿Lo he sacado de mi templo? Recordemos que cada uno de nosotros somos templos del Espíritu. Y por lo tanto, ¿lo he sacado de mi templo? ¿Lo he corrido de mi corazón a Jesús en algún momento? ¿Recordamos algún acontecimiento en nuestra vida, desde nuestra niñez, juventud, ahora en nuestra etapa adulta? ¿Ha sucedido que hemos sacado a Jesús de nosotros porque nos ha pedido algo, porque nos ha exigido en el amor algo y no lo hemos querido cumplir? Quizá nos ha pasado que en algún acontecimiento hemos terminado protestando, renegando contra Jesús, porque no nos daba lo que le estábamos pidiendo, porque al contrario nos estaba pidiendo algo más. Nos estaba pidiendo que perdonáramos a aquel que nos ha ofendido, nos ha pedido que podamos hacer el bien a aquellos que nos hacen mal, que nos ha pedido que oremos por aquellos que nos odian. Y entonces cuando quisiéramos nosotros hacer daño, maldecir y sobre todo cerrarnos a la gracia de ayudar a los demás, el Señor nos está pidiendo algo más, algo diferente. Y ante eso que nos pide el Señor, mejor sacarlo del corazón, mejor sacarlo de nuestras vidas. Luego, otro punto de meditación. Quizá por nuestra conducta, por nuestras rebeldías, porque hemos pecado, hemos dejado de comulgar, sacando a Jesús Eucaristía de nuestras vidas, dejándolo fuera de nuestro corazón, un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, y ya nos acostumbramos a no volver a comulgar, porque quizá hay una unión libre, porque hay alguna realidad que no nos lleva a la comunión, y lo sacamos. Vean ustedes, o sea, es que la meditación y la reflexión de ese punto no es solamente leer el texto y decir, ay, qué mala era la gente de su pueblo que no lo quiso escuchar. No, y es que también nosotros, también nos puede suceder a nosotros. Ojo con ese punto, porque nosotros igual en nuestra vida hoy día podemos correr ese mismo riesgo, que aunque hemos fijado la mirada en Él, aunque gusta escucharlo, pero cuando ya nos va a exigir algo, mejor nos retiramos. Mejor le damos la espalda al Señor, mejor le sacamos de nuestro corazón, de nuestro templo. Vete de mi vida porque me estás exigiendo
algo que no quiero cumplir, algo que no quiero realizar. Ya cada uno tiene que ser consciente de su realidad y pensar si en algún momento le hemos querido despeñar o le hemos despeñado. Y eso surge y debe surgir desde la meditación. Por eso, lo que hemos insistido en otros momentos, de hacer nuestro examen de conciencia, porque solo cuando se hace un examen de conciencia, cuando se examina la vida, es que nos damos cuenta si ha pasado, si está pasando, si nos hemos visto en ese punto de querer sacar a Jesús de nuestras vidas. Y muchas veces sucede, como le decía al inicio, cuando no le damos la importancia a la palabra y llegamos a la Eucaristía tarde, o llegamos y no le estamos poniendo atención a lo que está proclamándose, también nos puede suceder que estamos sacando a Jesús. Me quedo solo con lo que me interesa, me quedo solamente con lo que yo quiero escuchar, con lo que yo quiero realmente recibir. Lo demás, afuera. Lo demás, lejos de mí. Fíjense bien, es para meditarlo, para reflexionarlo, es para cuestionarnos y no para darnos de pecho y decir, sí, qué bárbaro he sido. No, tranquilos. Que una vez que hemos reconocido que ciertamente hemos sacado a Jesús en algún momento, o quizá ahora te está pasando, quizá ahora estás escuchando esta experiencia de la lección divina y quizá estás pasando por un momento así, que has sacado a Jesús de tu corazón porque no te estás acercando a la comunión, porque llegas a la Eucaristía y no le pones atención a la palabra, porque el Señor te está exigiendo algo y que no quieres cumplir, como por ejemplo el perdón, y eso te está llevando a sacar a Jesús de tu corazón. Es el momento ahora de reflexionarlo, de pensarlo. ¿Qué sería tu vida? ¿Qué es de tu vida si sacas a Jesús de tu corazón? Yo no me puedo imaginar un segundo sin Él. Y me imagino que también será tu experiencia. ¿Cómo imaginarse vivir sin Dios? Necesitamos a Dios. Así como necesitamos del aire para vivir, del agua, del alimento, también necesitamos de Dios. Nuestra vida no es nada sin Dios. Por lo tanto, no lo podemos sacar. Cada uno tendrá que examinar su corazón. Me he quedado en ese punto, porque es clave. Ya podemos analizar lo demás, lo que Jesús dice, pero sobre todo ese punto de sacar a Jesús, que no lo vamos a ver solamente como algo que sucedió allá, sino como algo que sucede acá, en nuestras vidas. Hoy, en el aquí y el ahora, nos puede suceder lo mismo. Cada uno sabrá y a cada uno le tocará hacer su examen de conciencia y darnos cuenta. Si lo hemos sacado, es el momento de decirle, Señor, entra a mi vida, ven a mi corazón, no te quedes lejos. Quizá te saqué, pero ahora te quiero dentro de mí, para que me ayudes a comprender tu voluntad. Vamos al tercer punto de nuestra lectio divina. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Ya leímos el texto, ya vimos algunos puntos, ya di algunas pistas de meditación. Recuerden que lo que damos aquí son pistas. Yo no les puedo decir exactamente lo que tienen que hacer, porque ya lo hemos dicho, aquí no hay un pensamiento único, ni la reflexión que yo doy aquí es lo único que deba haber. No, quizá cuando lleguen a la Eucaristía van a escuchar otra meditación, porque yo solamente estoy tomando el Evangelio. Habría que tomar también la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio, y ahí en cada uno de los textos vamos a encontrar algo nuevo. O sea, yo me quedo solamente en el Evangelio ahora con este ejercicio, pero igual ustedes pueden hacer una meditación de cada una de las lecturas, del Salmo, hermosísimo, pero no hay pensamiento único. Y entonces lo que pude haber dicho aquí, a ustedes dirán, no, pues eso no me dijo nada a mí, porque yo tengo al Señor en mi corazón. Perfecto, perfecto. Pero, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? No puedes cerrarte en, no, que a mí no me dijo nada hoy porque yo estoy con el Señor. No, o sea, que hay otra cosa que te puede decir. Y eso que te dice, compártelo. No te quedes con él. No te quedes con eso en tu corazón. Compártalo. No podemos ser como esas esponjas que uno agarra y las coloca en agua. Y obviamente la esponja lo va a absorber todo, el agua que estaba ahí. Pero si nosotros no agarramos esa esponja y la escurrimos en otro lugar, ¿qué sucede? La esponja se pudre y agarra mal olor. También puede suceder eso a nosotros, que si no compartimos la palabra de Dios y lo que nos dice el Espíritu Santo a nosotros, podemos podrirnos y la palabra de Dios no tendrá efecto, ni en nosotros ni en los demás. Por eso es necesario compartirlo. Pero bueno, ahora entonces vamos a hacer
la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor, después de escuchar este texto hermoso que nos regalas el día de hoy, y digo hermoso, Señor, porque quizás fue un momento negativo en tu vida, un revés en tu pastoral, pero es hermoso porque nos ayuda a meditar en nuestra vida, si posiblemente también estemos haciendo lo mismo. Y lo hermoso está en que nos regalas la oportunidad hoy, que si lo hemos hecho, podemos entonces decir, ya no quiero más expulsarte de mi corazón, ya no quiero sacarte de mi corazón. Quiero que vuelvas a mi vida, quiero que vuelvas a mi corazón, quiero volver a sentir ese amor primero, quiero volver a sentir esa experiencia de mi juventud. Eso es lo hermoso, Señor, de tu palabra, que aunque fue un revés, fue algo negativo que te tocó vivir, que tu propia nación, que tu propio pueblo, que tu propia gente te sacara, Señor, de la sinagoga, luego que te llevara a ese lugar alto para despeñarte, y aunque tú te abriste campo entre la gente para irte de ahí, fue triste, quizá para ti, ver esa realidad, recibir ese revés, pero eso que recibiste en ese momento nos ayuda a nosotros a meditar hoy, si lo estamos haciendo también para cambiar nuestra conducta. Quizá este lugar, Nazaret, no pudo cambiar ni pudo reconocerte. Que no nos suceda a nosotros, que no nos cerremos a tu gracia, que no nos cerremos a tu amor y que no te demos la espalda, Señor. Que aunque tu exigencia es grande, sobre todo en el amor, pero que eso que nos exiges sea libertad para nosotros, sea paz y sobre todo alegría y gozo en nuestros corazones. Ayúdanos a comprender esa palabra y sobre todo a nunca, nunca sacarte de nuestro corazón. Y si ha pasado, es el momento ahora, Señor, que nos permitas pedirte perdón por nuestras malas acciones o nuestras rebeldías y decirte regresa a nuestros corazones, regresa a nuestro templo. No te queremos fuera, porque lejos de ti nos perdemos, porque lejos de ti viene la frustración y la tristeza. Solo contigo podemos encontrar la felicidad que solo tú nos puedes dar. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya ese último punto, queridos hermanos, es lo que nos lleva el texto, a lo que nos lleva el texto, la acción. Ya la contemplación junto con la acción de la palabra de Dios, ¿hacia dónde nos lleva? Ese impulso de decirle al Señor hoy, Señor, no te quiero lejos de mí. Señor, no te quiero fuera de mí. Te quiero dentro, te quiero conmigo, te quiero en mí, Señor. Decírselo al Señor hoy, pidiéndole perdón desde luego por las veces que lo hemos dejado fuera, pero sobre todo reconociendo que sin Él nuestra vida no tiene sentido. Queridos hermanos, vayamos avanzando, meditando la palabra y haciéndola nuestra. Y sobre todo, compartiéndola con los hermanos. No nos quedemos con ella, compartámosla, para que otros hermanos conozcan también de esta experiencia de amor de Dios. Bendiciones para todos.